vamos a hablar hoy día de la corriente alterna. Corriente alterna. ¿Qué cosa es la corriente alterna? Bueno, la corriente alterna, ¿no? Es una variación. Es una variación de la corriente ¿ya? Es una variación de la corriente que tiene un comportamiento sinusoidal. Un comportamiento sinusoidal. O sea, mejor dicho, función seno. Tiene una función seno. Ustedes en trigonometría, ustedes la enseñan en trigonometría la función seno, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, gráfico. Un sistema de XY, ¿no es cierto? Y la corriente tiene este sentido, chicos. Esa es la corriente alterna. Le llaman alterna porque varía el valor eficaz. O sea, mejor dicho, hay unos microsegundos. Hay unos microsegundos que la corriente está a 0 voltios. A 0 voltios. Luego va subiendo el nivel y puede llegar hasta 343 voltios. Llega. Luego baja y llega a 0 voltios y disminuye en forma negativa hasta llegar también a menos 343 voltios. Y ahí va disminuyendo. O sea, aumenta, disminuye. Aumenta, disminuye. Así va. Por eso que le llaman alterna. Porque va teniendo una alternación en cuanto a lo que es la corriente eléctrica. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que estudiar acá? Se tiene que estudiar una función trigonométrica, que es la función seno, ¿no? Nosotros sabemos que A, el seno de un ángulo, ¿no es cierto? Esa es la función seno. Pero ¿el A qué se refiere? ¿A qué se llama el A? La amplitud. La amplitud en este caso nosotros estamos considerando este espacio, ¿no es cierto? Este espacio. Y este ángulo va a tener una variación, o sea, se va a llamar el WT más un valor angular. ¿El A que representa? La amplitud. La amplitud. ¿El W que representa? La velocidad angular. El T representa el tiempo. El θ es el ángulo de fase. Es el ángulo de fase. Y la F es la frecuencia. Es la frecuencia. Esos serían los parámetros que se considera una corriente alterna. Pero nosotros no nos vamos a concentrar ahí, ¿no? Porque ya es un tema un poco profesional, un poco técnico. Y para eso ustedes tienen que realizar un estudio. Pero en lo que es el estudio de la corriente alterna, nosotros nos vamos a ver las resistencias. Eso es lo que más nos interesa. Ahora, como les dije, la corriente varía 0 voltios y va aumentando en forma brusca y rápida. Y llega hasta 343. Luego se va hasta el fondo, menos 343, y luego aumenta. Baja, aumenta, baja, aumenta. Pero el valor promedio está por acá. Por acá está el valor promedio.
Este valor promedio es 220 voltios. Los 220 voltios se le va a llamar valor eficaz. Por eso que todas las luminarias, todo el circuito, todo está a base de los 220 voltios, que es el valor eficaz. En Estados Unidos, ellos trabajan con 110 voltios. En el Ecuador, me parece que en el Ecuador también trabajan con 110 voltios. Y también la frecuencia. Acá en el Perú se trabaja con 60 Hz de frecuencia, ¿no? 60 Hz de frecuencia. En Estados Unidos creo que trabajan con 50 Hz. Pero el 60 Hz, la frecuencia es estándar. Eso ya en el problema te lo van a dar. ¿Ya? A ver, ¿alguien tiene una pregunta aquí en forma breve y rápida para darles? Fabián, ¿alguna pregunta? Becerra. Profesor, ¿ese es del movimiento armónico? Que el movimiento armónico, el movimiento ondulatorio, la vibración molecular y la corriente alterna, todos tienen un periodo. ¿Por qué? Porque son ciclos que se repiten. ¿Sí? Son ciclos que se repiten. El latido del corazón también tiene este registro. Ya, eso es lo más importante. ¿Ya, chicos? A ver, una captura para que tengan como referencia y nos vamos al campo en sí. A ver, un poquito rápido, chicos, una captura. Ok, profe. Profesor, Sí. también usted puso seno de velocidad angular por tiempo más eso. Vi en otro lugar donde a veces lo ponen por coseno. También puede ser con coseno, pero creo que le cambian el signo. A ver, el seno y el coseno, los dos son periódicos. Los dos, cualquiera de los dos. Puede ser seno o puede ser coseno. Pero tangente, cotangente, eso no va. ¿Ya? O sea que no solamente es el seno, también va a ser el coseno. ¿Ya, chicos? Una pregunta. ¿Qué prefieres? Pregunta. Una pregunta. Un poquito rápido, que estamos contra el tiempo. Profesor, una pregunta. Profesor, sobre los hercios, eso no se menciona también como en pantallas, que dicen que hay pantallas de 60 hercios, 90, 120, también hay monitores. ¿Ya? ¿Tú me La hablas? diferencia entre esos dos. Lo que pasa es que estos son máquinas que El trabajan, hercio que usted menciona como claro, o sea, son máquinas que trabajan con corriente alterna. Cuando nosotros hablamos de alterno, no solamente vamos a hablar de esto, sino vamos a hablar también de bobinas, de capacitores, ¿no? Sino que acá, lamentablemente, no les puedo expandir más. ¿Por qué? Porque 40 minutos no se puede. Lo que yo trato es minimizar. Por ejemplo, de acá les voy a explicar el mecanismo de una bobina y de un capacitor. Y de ahí vamos a hacer ejercicios, como ustedes ahí tienen como modelo. Y los ejercicios ahí tenemos que involucrarnos. ¿Ya, chicos? A ver, voy a borrar, ¿ya, chicos? Voy a borrar. Profesor, ahí también se puede medir la aceleración, ¿no? Y la velocidad, creo, ¿no? No sé, pero escucho bien bajo su volumen de ustedes. Ay. Sí, no le escucho bien. A ver, de repente yo he bajado mi volumen. A ver, espérense, no les escucho muy bien. Bueno, no tanto, ¿ah? Ya, a ver. Luego hablamos de ese punto, ¿ya? Hay que avanzar. A ver, chicos. Hablamos de un inductor. Un inductor y un capacitor. Un capacitor. Un inductor es una bobina. Un capacitor, en realidad, es un condensador. Cada uno tiene una resistencia. Pero ojo,
De acuerdo al acoplamiento del inductor, tiene un parámetro llamado L. Esta L representa como una forma de resistencia. Y esto se va a dar en henrios. En henrios. Este es un valor de resistencia. El capacitor va a guardar una carga, ¿no? Y todo va a ser a una C. Esta C se va a dar en faradios. En faradios. Cuando pasa la corriente, se va a producir un voltaje. De igual manera, acá cuando pasa la corriente, se va a formar un voltaje. ¿Y cuál es la diferencia entre un inductor y un capacitor? Es que el inductor te guarda energía en forma de corriente y el capacitor te guarda energía en forma de tensión. ¿Ya, chicos? Como está grabado eso, ustedes lo van a revisar más tarde. Entonces, sea como sea, ellos van a guardar una resistencia. Y esa resistencia le vamos a llamar reactor. El reactor para el inductor va a ser XL. Y para el capacitor se va a llamar XC. Fórmulas. Para hallar el XL hay que multiplicar la velocidad angular por la constante L, o sea, el henrios. ¿Sí? Y para el capacitor sería 1 sobre WC, donde W viene a ser la velocidad angular y el C va a representar el capacitor, ¿no? Y la resistencia que ya hemos estudiado, pues, ¿no? La resistencia, ¿no? Que se da en ohmios. Resistencia que se da en ohmios. Ahí está, R, que sea ohmios. Y la energía va a ser en forma de joules. Entonces, para calcular todo a la vez, a este le vamos a llamar impedancia. Impedancia. ¿Y cómo involucra la impedancia? La impedancia involucra a esta ecuación, a R más XL menos XC, y todo por un J. ¿J qué viene a ser? J viene a ser un valor vectorial. Pero eso no lo voy a tocar porque precisamente lo anuncio para que ustedes de repente averigüen en el Google, pueden averiguar en un texto y pueda venir esto. Pero esto se llama impedancia. Para calcular el valor de la impedancia se halla por la fórmula R cuadrado más XL menos XC, todo esto al cuadrado y raíz. Esto para calcular el valor de la impedancia. Y esto es en forma vectorial. Pero esto ya les pongo para que ustedes sepan de dónde varía. ¿Ya, chicos? A ver una copia y hacemos los problemas que están en su diapositiva. Un poquito rápido, chicos, un poquito rápido. Una captura. Ya está, profe. ¿Ya? Listo. Primer ejercicio. A ver, primer ejercicio. Un poquito rapidito, que estamos con el tiempo. A ver, hay una teoría, lo leen, chicos, ¿ya? Ahí les he puesto una teoría. A ver si lo pueden leer más tardecito o en cualquier momento que ustedes dispongan. Y en la tercera página dice primer ejercicio, ejercicio número 1. A ver, chicos, por favor, concentrados. ¿Cuál ha de ser la frecuencia de una corriente alterna para que una autoinducción cuyo coeficiente es de 8 henrios presenta una reactancia de 6.000 ohmios, ¿no? 6.000 ohmios. Entonces, ¿qué me están hablando? De una autoinducción. Autoinducción. ¿Y en qué se da la inducción y la autoinducción? ¿En dónde se da? Se da en una bobina. En una bobina. Aquí se da la auto y la inducción. Entonces, ¿qué voy a utilizar? La fórmula. En este caso sería la reactancia L, W, L. Eso sería nuestra ecuación. ¿No? Esa sería nuestra ecuación. Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál ha de ser la frecuencia de una corriente alterna
para que la autoinducción, cuya coeficiente es de 8 henrios, presenta una reactancia de 6.000 ohmios. Entonces, me están pidiendo la frecuencia. Entonces, para hallar la frecuencia es esto, ¿no es cierto? Incógnita. Esta es la incógnita. Ahora sí, chicos, concentrados. Por favor, concentrados. ¿Cuánto vale la reactancia? ¿Cuánto vale W? ¿Y cuánto vale L? A ver, la reactancia. Me están diciendo al último. Presenta una reactancia de 6.000 ohmios. ¿A dónde va 6.000? ¿En dónde de los tres? ¿En el primero? En el primero. Bien, 6.000 ohmios. Bien. ¿Qué más? Me mencionan 8 henrios. ¿A dónde va 8 henrios? En el segundo. El segundo. Acá, ¿no? 8 henrios. Ahí está. El valor de henrios es el valor L. Este se llama parámetro inductor de la bobina. Entonces, voy a reemplazar la fórmula. Digo, XL, ¿cuánto vale? 6.000. 6.000 igual a W por L. ¿Cuánto vale L? 8. Entonces el 8 pasa a dividir. ¿Cuánto vale, chicos? 6.000 entre 8. 750. ¿Cuánto? 750. 750. Pero esto no se llama frecuencia. Esto no se llama frecuencia. El W es igual a 2pi por frecuencia. Acá está la frecuencia. Por lo tanto, sería 750 igual a W, que es el 2pi por F. ¿Ya? El W es la velocidad angular, no es la frecuencia. Esto es la velocidad angular. Si me hubieran dicho calcular la velocidad angular, ya de ese rato hubiera terminado. Entonces, la frecuencia está acá, en F. Entonces, voy a nuevamente despejar F. 750 entre 2pi. ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me ayuda? 375. ¿Cuánto? 375. 375, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿En qué sea la frecuencia? ¿Pi? ¿En qué sea la frecuencia? Hercios. En hertz. Hercios. Hertz. 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 La frecuencia siempre se da en hertz. ¿Ya? Nada más, eso es todo. Copien, chicos. Copien un poquito rápido, chicos, para hacer el segundo problema. Esto, por si acaso, está grabado. Terminando, yo lo voy a subir para que ustedes lo revisen en su casa ya tranquilamente. ¿Ya? Ya, chicos, me avisan para borrar. Ya, profe, adelante. Ya. Pasamos pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice, determinar la reactancia capacitiva. O sea, esto. XC. Esa se llama reactancia capacitiva. Toda la reactancia se representa con la letra X. ¿Ya? Determinar la reactancia capacitiva de una corriente alterna, cuya frecuencia es de 75 RPM. Uy, frecuencia 75 RPM. ¿Qué más? Dice, el circuito está integrado por un generador de corriente alterna y un condensador de 20 microfaradios. 20 micro, ahí está, faradios. Pero, ¿qué cosa esto viene a ser? El C, ¿no es cierto? El C. Ahora sí, para calcular esto, ¿qué sería? 1 sobre WC. Ahí está la fórmula, ya les he dado la fórmula. Ahora sí. Entonces, sabemos que esto es igual a 2πf, ¿no es cierto? Esto vale, el W vale 2πf, entonces reemplazo 2πf multiplicado por el C. El C está en micro. A ver, chicos, acuérdense, un micro es igual a 10 a la menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí?
Esto es 10 a la menos 6. Por lo tanto, este sería 20 por 10 a la menos 6 faradios, nada más. Faradios, voy a poner acá, faradios, vayan a equivocarse con la frecuencia. Ahí está, 20 por 10 a la menos 6 faradios. Pero este no me gusta, esto de acá no me gusta. ¿Cómo sería? 75 revoluciones por minuto. O sea, mejor dicho, ¿cómo se llama la revolución? ¿Cómo se llama la revolución? También se llama ciclo. O sea, también llamaría ciclo por minuto, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto vale un minuto? A ver, ¿quién me dice? 60 segundos? segundos. Entonces yo digo 75 ciclos por minuto. O sea, sería 75 ciclos sobre el minuto. Pero ya sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces lo voy a reemplazar. ¿Y qué tendría? Hay que dividir 75 entre... ¿Cuánto sería, chicos? 1.25. ¿Cuánto salió? 1.25. Ah, sí, sale decimal, ¿no? Sería 1.25. 1.25 ciclos por segundos. O sea, mejor dicho, 1.25 Hertz, porque es la frecuencia. Entonces ya calculé aquí ya la frecuencia. Ya está acá la frecuencia. Ahora sí, reemplazo. Reemplazo, el XC es igual a 1 sobre 2 por el pi, que vale 3,14, por la frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? 1,25. Por el capacitor. ¿Cuánto vale el capacitor? 20 por 10 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6. Ahora sí, ¿cuánto sale todo, chicos? Uy, hay que dividir. A ver, hay que multiplicar todo esto. ¿Cuánto sale la multiplicación de todo esto? Multipliquen, ¿tiene una calculadora ahí? 157 por 10 a la menos 6. A ver, ¿me confirman? Sí, profe. Está bien. Y el menos 6 pasa arriba con positivo. ¿Se acuerdan en álgebra? Con positivo. Ahí está. Y 10 a la 6 es un 1 con 6 ceros. ¿Cuánto sería? 6,36. Entre 157. ¿Cuánto sería? 6,36. 6,36. Así sale, ¿no? ¿Seguro? Sí, profe. Ohmios. Nada más. Esa sería la respuesta. Nada más. ¿Ya, chicos? Ok. Esa sería la respuesta. Ohmios. O sea que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva se da en ohmios. No se olviden. ¿Ya, chicos? Y se nos acaba el Zoom. ¿Cuándo nos quedan? 2 minutos. A En ver, 4 minutos. Ya está, una profe. copia, rapidito, chicos. Una captura. Ya está, A ver, profe. ¿cuántos minutos nos quedan? 2. No sé, con ustedes rapidito se va el tiempo. Con ustedes es el único salón que rápido se va el tiempo. Ya, voy a Profe, borrar, ya chicos. puedo borrar. ¿Borro? Sí, ya puedo borrar, profe. Sí, pero Ejercicio número 3. A ver, no importa, yo lo voy a dejar planteado, pues. A ver, bueno, chicos, el que quiere, si se va el enlace, el que quiere retorna para terminar los minutos que quedan el tercer ejercicio, si es que nos gana, ¿ya? Ok, profe. Ya, 3. Dice la 3. Calcula la reactancia inductiva y la impedancia de una bobina. Ah, nos pide la reactancia inductiva, o sea, XL. Es lo que nos pide. Este se llama reactancia inductiva. Eso es lo que nos piden. Calcula la reactancia inductiva y la impedancia. La impedancia es Z. Este se llama impedancia. ¿Ya? La impedancia.
¿Qué más? De una bobina cuyo coeficiente de inducción vale 1,2 henrios. O sea, L es igual a 1,2 henrios. ¿Qué más nos dan como dato? Y cuya resistencia óhmica es de 10 ohmios. Ah, nos dan una resistencia, es igual a 10 ohmios. Cuando dicha bobina circula una corriente alterna, cuya pulsación es de 125 ciclos por segundo. Entonces, 125 ciclos por segundo. Una pregunta, ¿este qué cosa sería? Ciclos por segundo, ¿cuál sería? La velocidad angular. ¿No? La La frecuencia. frecuencia. La frecuencia. Ahora sí, chicos, voy a calcular primero el XL. A ver. Bueno, ya tengo menos de un minuto. A ver, ¿qué les parece si salimos y ingresamos al toque? ¿Ya, chicos? Salimos y al toque ingresamos, Profe. ¿ya? Ya, profe.